En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz de Deus ilumine a usted e toda a sua família. Deseo a todos feliz início de semana. Que a mano de Deus, a poderosa mano de Deus, esté com todos ustedes. Muy buenos días, los amigos oyentes que nos escuchan ahí desde Radio Alfa 93.1 FM y a ustedes que nos acompañan desde nuestra página del Facebook. Eu tenho certeza que essa programação de hoje llevará a usted esperança, vida e fé. Eu lhe pediré que prepare aí o vaso com água, ponga cerca de seu rádio, porque em alguns instantes vamos unir a fé. Usted aí aonde você está, nós outros acá, e Deus se manifestará poderosamente em sua vida. Aí aonde você se encontra, a mano de Deus lhe alcançará. Eu quero começar a programação de hoje falando sobre nossa festa de las primícias. Neste domingo agora, neste domingo vamos realizar a cerimônia de las primícias. Vamos consagrar a los fieles de la casa de Deus, determinando prosperidade, vitória e bendições. E a própria palavra de Deus nos disse no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las primicias pertenecen a Dios, los diezmos, la fidelidad a Dios en los diezmos es el camino del éxito, el camino de la prosperidad. Todas las personas en la Biblia que determinaron ser fieles a Dios alcançaram êxito e cumpriram assim lo que dice las escrituras, deram a Deus lo que pertenece a Deus, não tocaram em lo que é sagrado. Então, nesta manhã, eu vou a essa pauta que habla de la fidelidade, las primícias e la consagração de los fieles en este domingo. Dos hombres traen una ofrenda al Señor, uno del fruto de la tierra, el otro de las primicias de su rebaño. Dios acepta a uno y rechaza al otro. ¿Por qué? Abel se volvió pastor de ovejas y Caín agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Sin embargo, Abel trajo las partes gordas de las primeras crías de su rebaño. La palabra de Dios dice claramente que la ofrenda de Abel eran las primicias de su rebaño. Pero no dice que Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente dice, después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Caín cultivó la tierra y con el tiempo juntó lo suficiente para traer una ofrenda para el Señor. Era una ofrenda según los términos de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fueron las primeras crías de su rebaño. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no eran las primeras cosechas. Dar a Dios las primicias requiere fe. Cuando nace el primer cordero de un rebaño, no es posible saber cuántos corderos más van a nacer. Pero Abel dio la primer cría de su rebaño por la fe, mientras que Caín se certificó que tendría lo suficiente para él antes de ofrendar a Dios. Muchas personas tratan a Dios de la misma manera que Caín. Nos certificamos que tenemos dinero suficiente para nosotros para después dar alguna sobra para Dios.
cuando damos lo que nos sobra, Dios no puede aceptar nuestra ofrenda, porque no son nuestras primicias. Otras historias muestran esta verdad. Cuando cayeron las murallas de Jericó, el Señor dio instrucciones muy claras para que los israelitas no retuvieran ningún despojo de la guerra. Todo aquello era de Él, declaró el Señor. Jericó pertenecía al Señor porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Era la primicia. Dios retuvo la bendición que era para Israel porque un hombre se apropió de los despojos que no eran para él. Las primicias pertenecen a Dios, solamente a Dios. Había mucho más en juego que dinero cuando Abraham ofreció a su primer hijo, Isaac. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no esperó tener otros 10 hijos para poder ofrecerlo. Abraham dio el primero cuando Isaac aún era el único hijo que Abraham tenía. Fue necesaria la fe para que Abraham ofreciera a Isaac. Fe que Dios honró y retribuyó. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Él dio sus primicias en forma de su Hijo, su primer y único Hijo, que nos fue dado a nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día nosotros le diéramos nuestra vida a Él. El regalo de su Hijo vino mucho antes que la bendición del arrepentimiento y la salvación. Debemos dar nuestras primicias de la misma manera. Antes de que veamos las promesas de Dios, nosotros damos por la fe. Dar las primicias de tus recursos dice de ti lo siguiente: Señor, yo reconozco que tú estás en primer lugar. Yo te coloco en primer lugar en mi vida y yo confío en que el Señor cuidará de mí. Mi nombre es Manuela Campa y antes de ser diezmista, pues yo no conocía bien de la palabra de Dios. Yo vivía una vida con calamidades, siempre al día, esperando el cheque de la semana y estando limitadas en no comprar esto, no comprar lo otro, porque tengo que pagar aquello, tengo que pagar esto. Entonces estaba una vida muy difícil y a veces no podía ir a comprar a un restaurante buenos, tenía que conformarme con cualquier cosa hasta de la 99. Mi esposo pasó por una etapa difícil, él se quedó sin trabajo y a mí también me disminuyó. Entonces duramos 2 años así muy difíciles, andábamos a punto de perder la casa y estaba pues yo muy frustrada y pues entré en depresión. Y mis hijos todavía estaban pequeños y pedían cosas y para mí era muy frustrante no poderles dar lo que ellos pedían, a veces hasta comida. Y yo pensaba, les decía yo a mis hijos, sí, tenemos para vivir el resto de nuestra vida bien. Vamos a vivir 2 días y vamos a comprar de la 99. Entonces, pues un buen día yo conocí de la iglesia y escuché hablar del diezmo, escuché que es una fidelidad sagrada para Dios. Quise aprender y conocí más de lo que se trataba el diezmo y desde ese momento yo me volví diezmista. Yo primero separo el diezmo y digo, Señor, aquí está mi diezmo y haz que este diezmo se multiplique porque así también se multiplican mis ingresos. A partir de ahí, gracias a Dios, no me ha faltado nada. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Hemos conquistado 3 negocios. Yo trabajo independiente en la limpieza de casa. Tenemos taquizas para fiestas. Y mi esposo acaba de conquistar un trailer para hacer cargas, llevar cargas a diferentes lugares. Entonces, el ser diezmista, el ser fiel a Dios, nos ha llevado a tener una vida cómoda y vivir con todo lo que necesitamos y estamos muy agradecidos con Dios. Este domingo están todos convocados para participar de la gran fiesta de las primicias. Usted que quiere acertar el camino de la prosperidad, es necesario que antes usted reconozca que las primicias son algo santo y sagrado, conforme dice la palabra de Dios. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada al Señor.
Es con esta actitud que le agradamos y logramos el cumplimiento de sus promesas. Usted que es diezmista fiel está convocado para participar este domingo de la consagración en la gran fiesta de las primicias. Domingo, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 y 6 y 30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Será este domingo a gran fiesta de las primícias e você que és fiel a Deus, você é membro, você é obreiro, você é pastor, você é diezmista da casa de Deus, prepare seu coração, prepare sua fidelidade para essa gran fiesta de las primícias neste domingo. Dejo a sua disposição as linhas telefônicas, se você quer comunicar-se com nós, 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. Com gosto vamos colocar seu nome aqui no aceite consagrado para que podamos juntos orar e pedir a Deus em seu favor. E se você nos assiste por nossa página, escreva aí abajito nos comentários seu nome ou o nome da pessoa que você quer colocar em oração. Eu vou colocar em oração já a senhora Rita Rosales, aqui no aceite santo, a senhora Carla Fernandes, também aqui no aceite, Dionísio Lourenço, também aqui no aceite. Vamos a essa canção hermosa, mientras você vai preparando o vaso com água. Coloque cerca de seu rádio, cerca de seu teléfono, seu computador, porque daqui a alguns instantes oraremos. Yo sé, puedo pasar muchas pruebas, pero nada me hará dejar de creer en ti, porque en tus promesas yo estoy seguro, y en esta fe yo sé que venceré. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. En ti confía, no se aflige, mira a lo alto y cree en tu poder, y en esta confianza soy un vencedor, como el monte de Sión voy a permanecer. Yo nunca vi al justo desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien
desamparado ser, ni a su descendencia mendigar el pan. Yo nunca vi a alguien que confió en ti y no vio manifestarse tu poder. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Ahora usted ya puede disfrutar de nuestra aplicación 24 horas, 7 días a la semana, con canciones, testimonios, el clima y mucho más. Es totalmente gratis. Descargue nuestra aplicación, Canal de la Fe. Está disponible en App Store y Google Play. Los pasos para descargarla son muy sencillos. En iPhone, primer paso, seleccione App Store. Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Get. Si usted tiene un Android, el primer paso es seleccionar Play Store. Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Instalar. ¡Listo! Recuerde, todo esto y más es gratis. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. De regresso com o programa Hablando de Vida, dice la Bíblia, todo es posible al que cree. E nosotros en la Iglesia Universal creemos que todo es posible quando invocamos, quando buscamos em Jesus la resposta. E usted que me escucha e ha estado passando momentos duros, difíceis, nossa igreja está aberta de lunes a lunes,
dando uma palavra de fé, de ânimo, onde há 4 reuniões diárias que você pode participar. Hoje, lunes, estamos determinando que caminhos se abram através da Bíblia. Essa espada aqui, ó. Você que me está assistindo, traga a sua espada hoje. Você receberá a direção correta para tomar decisões precisas em sua vida financeira. Vou incluir para a oração a las pessoas que nos estão escrevendo aí nos comentários os nomes, vamos colocar aqui no aceite, as pessoas que estão comunicando-se com nós ao 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314, aí aparece em sua pantalla as linhas telefônicas. Vamos colocar para a oração aqui no aceite consagrado a la senhora Ligia Portillo, também o nome de Emily Fernandes, também o nome de Sônia Álvarez e o nome de la senhora Irma Guzmán. Quero que você preste atenção a essa história. Eu estava escutando esse testemunho antes de passar esse testemunho agora, me surpreendeu muito como esta senhora, esta irmã, através da fé, pudo alcançar um câmbio de vida e um câmbio de história. Ponga atenção. María le tiene un nuevo amor a la vida. Sin embargo, su pasado estuvo marcado por la enfermedad y el dolor. Yo llegué muy mal. Yo espiritualmente estaba muy mal. Simplemente yo caí en una depresión que yo no tenía deseos de vivir. Yo no encontraba ninguna solución. Mi nombre es María y esta es mi historia. Antes de llegar a la iglesia, yo llegué muy mal. Yo tenía mucho tiempo casada con mi esposo, pero a la vez yo no me sentía feliz. Él tomaba. Esos eran los problemas que teníamos porque él tomaba mucho. El alcoholismo que atrapaba a su esposo fue pieza clave para comenzar a dañar la relación de María. Y últimamente siempre. Empezamos con problemas. Después yo decía por qué pasaban estos problemas. Yo no tenía deseos de que él estuviera en la casa. Hubo una discusión y yo le dije que no se fuera porque yo lo miré hablar con la persona y yo no soporté. ¿Con quién hablas? Con nadie. Y colgó y entonces ahí empezó la discusión y él dijo que ella se iba de la casa, que porque yo no le iba a decir nada. Yo no hallaba qué hacer, si que se fuera de la casa o que hubiera una solución, pero yo no encontraba ninguna solución. Simplemente yo caí en una depresión que yo no tenía deseos de vivir. Quería dormir y no pensar en el problema. La dependencia hacia su pareja causó que la separación trajera la depresión y el sufrimiento a la vida de María. Y yo lloraba mucho. Mi hija agarró todo porque ella estaba embarazada. Me dijo mi hija que el niño no se movía. Entonces le tocó ir al doctor, yo la acompañé a ella y entonces ya fuimos al hospital y ya la miré y entonces ella me dijo, ma, el bebé ya está muerto. Y todo eso fue por mi culpa, fue porque ella agarró todos los problemas míos, entonces a ella le afectó todo eso. Después yo hablaba como que yo estaba loca, porque yo hablaba como que yo estaba hablando con él, pero yo hablaba sola. Entonces yo ya me estaba volviendo loca. Entonces yo empecé a ver cambios en mi cuerpo y entonces yo le dije a la doctora qué estaba pasando conmigo. Entonces me hicieron una biopsia, ahí vieron que yo tenía cáncer. Me quedé en shock y después dije yo no tengo cáncer. La depresión de María solo aumentaría al recibir malas noticias en cuanto a su salud.
noticia que la destrozaría. Yo conocí a una amiga y ella me miró como una viejita. Entonces se asustó y me dijo, ¿qué te pasó? Y entonces yo ya le platiqué lo que me había pasado. Una mano amiga, viendo el estado de María, le extiende una invitación que sería esencial en el cambio de su vida. Me decía, mira, hay un lugar que te pueden ayudar. Mira, yo fui sanada. Vamos a la iglesia, me dijo, y vas a ver que vas a ser libre de todo esto. Te amo, Dios. Recibe ahora. La primera vez cuando yo entré a la iglesia, hice una oración fuerte para que yo fuera libre de todo lo que yo traía. Fue una cosa maravillosa que yo empecé a ver los cambios. Entonces yo ya empecé a liberarme. Empecé a sacar ese odio que yo sentía y me empecé a ungir. Entonces yo dije, yo no tengo cáncer, yo estoy sanada. Entonces yo empecé a usar mi fe. Gracias a Dios fui libre de todo ese mal. Empecé a verme mejor, más contenta, más activa, con más ánimo, con más fuerzas. Y ya me miraba, le dije, gracias mi Dios porque ya estoy bien, gracias por verlo conocido. Empecé como a revivir. Mi vida está bien, gracias a Dios. Principalmente porque Dios está conmigo. Y para Él nada es imposible. Hoy, María disfruta de una nueva oportunidad de vida. Con la ayuda de la fe inteligente, María logró vencer la enfermedad y conseguir la paz que anhelaba. Hoy, María vive una vida plena y feliz. Viu que maravilha de testemunho? Deus é glorioso, verdade? Deus transforma, Deus cambia, Deus restaura. Ora, a pergunta é: usted que me escucha, quanto tempo mais seguirá neste dolor, neste sofrimento? Quanto tempo mais soportará o mal dándole, o mal humilhando-te? Se há Deus no céu e que te está dando uma oportunidade, Ele está dando uma oportunidade em essa manhã. Ele está dizendo: minha hija, mi hijo, eu também quero entrar em sua vida. Dê a Ele uma oportunidade. Amém? Não importa a religião que você tenha, as portas da Igreja Universal estão abertas todos os dias, de lunes a lunes, e você não é um invitado especial. Amém? Se você necessita de ajuda e disse, pastor, eu necessito uma orientação, eu quero que você agora tome seu telefone e comunique-se com nós. E nós vamos orientar-lhe e vamos incluir seu nome para a oração. Amém? Aí aparecem as linhas telefônicas e estamos aqui à sua disposição. Eu quero ir a uma pauta. Pedirei a você uma vez mais que prepare um vaso com água para o momento de la oração. Amém? Prepare um vaso com água para o momento de la oração. Déjame colocar alguns nomes mais para a oração. Esse testemunho maravilhoso, verdade? Vamos orar por el Senhor Pablo Marrero e também por el Senhor Genaro Castillo e também por el Senhor Fabián Gómez. Vamos a essa pauta e já regressamos. Si Dios trabaja con la fe, el diablo trabaja con la duda. Ella es la principal arma del infierno para debilitar y desestructurar a las personas en el mundo entero. Diariamente, somos bombardeados por voces que llegan de todas partes, y la mayoría carga invisiblemente el veneno de la duda. Lo que hemos visto son personas que de tanto beber de este contenido ofrecido por el reino de las tinieblas, se están volviendo inseguras y miedosas. La voz a la que damos oídos va a dictar
nuestras actitudes y reacciones. El investigador y científico japonés Masaru Emoto, en uno de sus experimentos más intrigantes, probó que las palabras tienen el poder de influenciar físicamente todo lo que existe. Emoto colocó 3 porciones de arroz cocido en recipientes de vidrio separado y los cubrió con agua. Todos los días decía: gracias, te amo, a uno de ellos; te odio, eres un idiota, al segundo; y al tercero lo ignoraba completamente. Después de un mes, el resultado fue sorprendente. El arroz que recibía las gracias comenzó a fermentarse, presentando un agradable aroma. El arroz del segundo recipiente, que recibía palabras negativas, quedó totalmente oscuro y podrido. Y el tercero, que fue ignorado, se llenó de moho. Evidentemente, es eso lo que nos hace pensar que si las palabras hicieron eso con el arroz, imagine lo que son capaces de hacer en el interior de una persona. Por eso hemos encontrado a tantos atrapados por el miedo y el pánico. Todo por causa de una voz que escucharon en algún momento. ¿Es posible que una persona tenga paz estando ella en la duda? La única fórmula capaz de blindar su fe es no dar oídos a aquello que lo pueda debilitar y alimentarse de la palabra que viene de Dios, pues ésta genera certeza, convicción y fuerza. Y aún estando ante un momento difícil, usted no temerá, pues ella le sustentará ante cualquier situación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente los que están con Él vencen como Él venció. A partir de ahora, dé más oídos a la voz de la fe, pues mientras que las otras te lanzan hacia abajo, ella te lleva hacia arriba. Atención, prepare un vaso con agua, porque dentro de pocos minutos estaremos orando por usted. Muy bien, estamos de regreso hablando de vida. Le pediré que prepare el vaso con agua. De aquí a algunos instantes oraremos em seu favor. Se você disse: Pastor Oliveira, eu posso chegar hoje à igreja? Sim, você pode chegar hoje. Teremos a seguinte reunião, 10 horas da manhã, depois 3 horas da tarde, a terceira reunião, e às 6:30 da tarde, a principal reunião. E estaremos aqui para orientar-lhe e para ajudar-lhe. Amém? Eu sei que você tem fé. Muitas das vezes, Satanás trabalha querendo contaminar esta fé, colocando dúvida. Sempre que você diz: eu vou à igreja, eu vou a acercar-me mais a Deus, a conhecer mais as coisas de Deus, e sempre Satanás sopla uma sombra de dúvida em sua mente, como esse mensagem que acabamos de escutar. Há uma batalha interna em todo o ser humano. A voz da fé, que é Deus dizendo: vê, é Deus dizendo: eu estou contigo, não retroceda, não desanime. E a voz do mal, a voz da dúvida, que diz: será que é certo mesmo? Será que Deus me pode ajudar? Será que eu indo à igreja, eu buscando de Deus, será que minha vida cambiará? Então queda esta dúvida em sua mente e você passa um mês mais, um dia mais, um ano mais, sem tomar decisões com Deus, e o sofrimento vai aumentando. E você sabe que estou dizendo a verdade. Em uma ocasião, o Senhor Jesus, ele passou cerca de um palo, de um árbol de higo, e ele buscava frutos
pero según la Biblia dice, no era tiempo de higos, no era tiempo de frutos. Aún así el Señor Jesús, mirando para el árbol, dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y en este momento el árbol se secó. Los discípulos quedaron espantados. Y ahí viene lo que dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Si usted tiene su Biblia, usted puede poner atención en el versículo que aparece en su pantalla, usted que me asiste por el Face. El capítulo 21, el versículo 21, Jesús habla con los discípulos cuando se espantaron, cuando vio la higuera seca. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Fíjese cómo Jesús hablaba con los discípulos. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? Si tuviereis fe y no dudareis. Porque la fe puede ser contaminada por la duda. La fe puede ser manchada por la duda. Hay muchas personas que nos escuchan aquí, que ya visitaron a la iglesia, estuvieron en los caminos de Dios y dejaron, óigame, dejaron la fe ser contaminada por la duda. Y la duda no viene de la nada. Satanás, ele usa estratégias para usar la duda, traer la duda. El diablo usa miembros de la familia. El diablo usa compañeros del trabajo. El diablo usa situaciones. Satanás usará personas que dicen que son tus amigos, que son tu amiga, que conocen mucho de las cosas y empiezan a decir cositas, palabras que hacen aquella fe, aquele fuego, aquela llama de que usted creía, que usted tenía fe, que usted iba a triunfar, que usted estaba pegado con Dios. Una palabra de una persona puede echar tierra en tu fe. Entonces usted no puede ni un dolor de diente, un dolor de muela de diente, un dolor de diente, usted no puede vencer. Y así conocemos muchas personas que estaban bien y se hundieron. Estaban bien y pararon en la mitad del camino. Y ahora están sufriendo. Pastor, ¿y ahora qué hacemos? Esta persona tiene que vencer esta duda. Y la duda se vence a través de la palabra de Dios. Por eso, el venir a la iglesia, ¿por qué Satanás no quiere que las personas vengan a la iglesia? Para que no escuchen la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y la duda, pastor, viene por el oír también. Oír las otras personas que no tienen nada que ver con la fe. Hay personas que están en la iglesia y permiten que la duda les controle y pasan a ser cristianos frustrados. Entonces, no deje la duda vencer esta fe que usted tiene. Esta fe que usted tiene es preciosa. Dios la dio. Dios te dio esta fe para que usted estuviera pegado con Él. Yo quiero orar por usted. Amén. Prepare aí seu coração, vamos falar com Deus. Vamos a esse testemunho, um testemunho mais. E eu regresso orando em seu favor.
nombre es Delmis Carlos. Era una creyente frustrada, tenía muchos problemas, yo buscaba siempre, busqué muchos templos, muchas iglesias para realizarme en mi vida, porque sufría muchísimo y tenía muchos problemas, y buscaba de Dios. Me frustraba a veces porque yo iba a la iglesia, oía cantos, oía la prédica se oía fuerte, pues yo me entusiasmaba, me alegraba y todo, pero cuando salía de la iglesia era diferente, porque mi vida no había un cambio, no había una transformación, no sabía yo cómo salir adelante. Yo sufrí por muchos años la vida sentimental, la vida económica, y ese era mi sufrimiento, mi angustia. Todos los caminos se me cerraban, me daban un lugar donde vivir, siempre salía lastimada, siempre era despreciada. Me iba a otra iglesia para ver si allí me ayudaban. No podía, porque tenía mucho insomnio, me desesperaba. Me refugiaba en la palabra, leía mucho la palabra, le gritaba a Dios, lloraba con el Señor en mi casa, porque yo le decía: ¿dónde estás tú? Que no te encuentro. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué mi vida sigue igual? Mi vida era una soledad completa. El momento más fuerte para mí fue cuando perdí mis hijos. Mi esposo me hizo un chantaje y me quitó mis hijos con mentiras. Y ahí yo quedé sola, comencé peor, porque entonces yo ya no quería ni vivir, yo quería quitarme la vida. Bueno, en realidad estaba derrotada completamente. Entonces yo determiné ya que de nada servía estar buscando a Dios. Entonces, si Él no existía, era mejor morir. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, fue por medio de la televisión, y decía en el programa: pare de sufrir. Entonces eso me hizo llamar la atención. Bueno, yo estoy sufriendo demasiado, entonces si en esta iglesia dicen que pare uno de sufrir, entonces yo voy a parar de sufrir allí. Yo voy a ir a buscarte. Dije: voy a buscarte, voy a darme todo al 100% contigo, pero yo quiero ver una diferencia, yo quiero ver que mi vida pues vaya adelante. Yo tomé la decisión de venir a la Iglesia Universal y llegué un viernes allí, y yo comencé a llorar y llorar y llorar. Y bueno, terminó la oración y yo estaba llorando. Pero yo decía: ¿por qué pasó? Porque yo venía dispuesta a todo, a lo que fuera. Yo ya no volví a los paris, yo no volví a andar con personas, con muchachos o amigas, lo que fuera. Parece que aquel viernes yo morí 100%. Lo que entendí fue de que tenía que entregarme 100% y obedecer todo lo que Dios me dijera o lo que me enseñaran, poner en práctica. Era algo que yo jamás había hecho. Yo sabía que estaban las palabras en la Biblia, pero no sabía cómo tomar posición de ellas. Y allí ya comencé yo a hacer las cadenas de los viernes, miércoles y domingos. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, sentí que mi vida cambió completamente, 100%. Porque ya no me sentía desesperada, ya no me sentía angustiada, ya me sentía feliz, contenta. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, recibí también la bendición de mis hijos, la transformación de ellos, mi familia. Todo fue diferente. Ahora, bueno, soy completamente diferente. La vieja Delmis quedó atrás. Y ahora yo tengo paz, tengo felicidad, soy bendecida con mis hijos, con mi matrimonio, con la vida económica, con todo la salud. No me falta nada. Todo es una persona completamente realizada y bendecida con el precioso Espíritu Santo, que es lo más hermoso.
Yo ya no soy un creyente frustrado porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre. A veces Dios no detiene el fuerte viento, sino que afirma tus pies sobre la roca. A veces Él no calma la tormenta, sino que se sube a tu bote para evitar que se hunda. A veces Él permite que la carga sea más pesada, pero aumenta la fuerza de tus hombros. Más adelante Él te mostrará que lo que tú has vivido hoy fue necesario para fortalecerte para el mañana. Nunca habrá victoria sin lucha, ni recompensa sin esfuerzo. Tú verás que en todo momento Dios estaba cuidando de ti. Por eso siempre venciste. Dios es del tamaño de tu fe. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Dios mío y Padre mío, en el nombre del Señor Jesús, estamos en fe. Mi Deus, de fé em fé, buscando la salida. Oro nesta manhã por todas estas pessoas, todos aqueles que, mi Deus, não ha tenido forças para levantar-se, porque o medo, a dúvida, ha sido parte, mi Senhor, da vida de ellos. Pessoas que estão enfermas, em lecho de dolor neste justo momento, dependiendo de remédios para não curar-se, para sentir pouco de alívio. Cúralos, mi Deus. Oh, mi Senhor, que seus poderes, suas manos alcance esta pessoa sofrida, rompendo esta cadena de maldição que ha dañado a vida, a saúde, o coração de esta pessoa. Mi Senhor, cada pessoa que enviou su mensaje, sus nombres, el nombre de la familia que pusimos adentro del aceite, sejam estas pessoas curadas, tocadas, não importa quanto tempo hace que esta pessoa está mal, tu eres el Dios dador de vida, en el nombre de Jesús le pido, levanta al caído, cura al enfermo en esta mañana, adonde não havia paz, que llegue la paz, adonde não havia alegria, que llegue la alegria, adonde havia dúvida, que llegue la fé, para que esta pessoa vença. Ó Deus, consagra e bendiga o vaso com água, por fé, seja remédio. Quando esta pessoa beba, receberá vida, fortaleza e ânimo. É o que lhe pido, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Se você crê, diga amém. Amém? Deus ha ouído nossa oração e neste momento o poder de Deus lhe alcança. Pode beber da água e ser fortalecido, curado e bendecido. Amém. El amigo que yo encontré me sorprendió. Cuando todos me dejaron, él me abrigó y sanó mis heridas, de la muerte me libró. Le hablé de mis problemas y él me escuchó. Le hablé de mi pasado y me perdonó. Graças a Deus, sejam todos bendecidos. Você crê? Pastor, se você me disse, Pastor Oliveira, eu creio. Seja livre de todas suas angústias. Levante sua cabeça ao cielo, respira profundo. Diga graças a Deus. Ele ha escutado nossa oração. Agora, Ele quer que você use esta fé.
Amém? Use esta fé. Nuestra Iglesia Universal está con las puertas abiertas todos los días. Hoy lunes no es diferente. Ya terminamos la primera reunión, estaremos a las 10 de la mañana en la segunda reunión, 3 de la tarde, la tercera reunión y especialmente a las 6:30 de la tarde, enseñándole aquí en la Biblia cómo usted tomará decisiones para vencer. Traiga sus planos, projetos financeiros e sua Bíblia, porque aprenderemos através da palavra de Deus como triunfar. Amém? Você não tem que pagar absolutamente nada. Venga com fé. Le esperaremos. E qualquer dia da semana estaremos acá para orientar-te. Hoje estaremos em nossa vigília de oração. Toda a madrugada oraremos. 12 da meia-noite. 3 da madrugada e 5:30 da manhã estaremos em oração aqui em nossa igreja para orar em seu favor. Participe com nós. Que tenha bom início de semana, bom dia lunes. Que Deus me los bendiga. Hasta la próxima. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.